Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Astrología In Situ. En esta oportunidad estamos con la luna nueva y eclipse en Leo de hoy, 12 de agosto de 2026. Esto se titula Un acto de amor. Este miércoles 12 de agosto tenemos, pasados los 15 días del último plenilunio en el signo de Acuario, una luna nueva en Leo, que en esta ocasión se da conjunta al nodo sur. Los nodos lunares, nodo sur y nodo norte, son dos puntos matemáticos opuestos en el cielo. Se forman donde la órbita de la luna cruza el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Cuando ocurre que la lunación se da en este eje, es que ocurre lo que llamamos eclipses. Si la luna es nueva, como en este caso, el eclipse será solar. En la astrología occidental moderna, o al menos la información que uno encuentra en general, el nodo norte se representa como una dirección de despliegue, de salida al mundo. Incluso muchas veces lo nombran como un propósito del alma. Y el nodo sur sería más bien lo que suelen llamar como la zona de confort. En síntesis, podría verse como aquello que me toca aprender, incorporar, nodo norte, y aquello que ya tengo incorporado o viene de vidas pasadas, el nodo sur. Si uno toma esta definición de nodo norte como un propósito del alma, tendría que ver entonces qué es y qué significa alma. Si entonces nos referimos, cuando hablamos de alma, a psique, tenemos que tener en cuenta todo lo que comparto en otras lunaciones. Porque se hace evidente comprender que psique, es decir, lo psíquico, tiene que ver con ese accionar mercurial, geminiano, de construir una narrativa gracias al lenguaje, y el mecanismo lunar de hacer un recorte, de encapsular, de encarnar y repetir lo narrado hasta formar una entidad, una identidad. Por lo tanto, ¿cuál sería el propósito de mi alma si no es la constante reproducción de sí mismo en sí mismo para la prevalencia del ser? Ahora bien, en la astrología hindú, durante el batido oceánico cósmico para obtener el néctar de la inmortalidad, un ser demoníaco, disfrazado entre los dioses, logró beber el néctar, pero el dios Vishnu lo descubrió y le cortó la cabeza. Como ya había probado el néctar, no murió, entonces quedó la cabeza, que se convirtió en Rahu, y el cuerpo decapitado, que se convirtió en Ketu. Rahu sería el nodo norte y sería la cabeza sin cuerpo y representaría el deseo infinito, el hambre insaciable, la obsesión por la expansión. Es la boca del dragón que ingiere. Ketu, nodo sur, sería el cuerpo sin cabeza y representaría la experiencia sin deseo, el desapego, la disolución, el vacío, incluso la iluminación. Es la cola del dragón que desecha. Habiendo desarrollado esto, se hace necesario retornar a lo inicial. Si hablamos de los nodos lunares, es evidente que tenemos una figura principal acá que es la luna. Entonces, tomando esta definición de lógica o mecanismo lunar donde se produce un cerramiento, una interioridad y por ende una diferenciación con el afuera para allí dentro repetirse como en un huevo, reproducirse y gestar una entidad, podemos observar, como si hiciéramos zoom en este proceso de lo lunar, otras funciones implicadas. Si cuando al interior del ente que se forma lo hace gracias a la expansión de las células, a su proliferación, su crecimiento, como sucede con un bebé, por ejemplo, se hace muy claro la relación que tiene la función jupiteriana, que es de expansión, en el mecanismo lunar. De hecho, Júpiter se encuentra exaltado en el signo de Cáncer, que es el signo regido por la luna. Y esto es evidente que tiene muchísima relación con esto que mencionan como propósito, con el ir más allá, tanto como menciona la astrología occidental moderna y también en un sentido de obsesión por la expansión, por el hambre insaciable, como menciona la astrología hindú. El psiquismo necesita dar sentido, de aquí la necesidad de ordenar la narrativa de una manera particular. Pero también está claro que el movimiento de salida de un bebé al mundo es sin dudas un movimiento de ir más allá, de ampliación, de nuevo horizonte.
Por lo tanto, podríamos ver aquí dos posibles polaridades del nodo norte o Rahu con este tinte jupiteriano. Por otra parte, el nodo sur o Ketu y esta definición New Age de vidas pasadas, también podríamos verlo como experiencias de disolución o vacío, como menciona la astrología hindú, tienen que ver claramente con un componente neptuniano. La función neptuniana tiene que ver con el estado de onda antes de colapsar en corpúsculo, con el vacío que constituye, habita e iguala a todo aquello que nos rodea. Cuando el bebé se encuentra en el útero, se encuentra en un estado neptuniano. De hecho, la casa 12 está asociada al estado previo al parto. En lo neptuniano no hay diferencia, todo es uno. El bebé no es algo particular, el bebé es la madre. Incluso el bebé está rodeado por aguas, está en un océano ahí dentro, es sumamente neptuniano. Podemos ver entonces como en un nivel de expresión de polaridad, lo neptuniano es un estado de vacío, de trascendencia o de iluminación, pero en una octava baja es la confusión, lo difuso, la fantasía. Lo interesante es que justamente Neptuno es el regente esotérico y jerárquico del signo de Cáncer. Entonces tenemos ahora que este nodo sur tiene este tinte neptuniano. Luego de toda esta introducción súper importante, podemos sí adentrarnos en la luna nueva y eclipse en Leo. Como siempre comparto, una luna nueva es una instancia de inicio, una instancia de siembra. El sol y la luna se encuentran en un mismo signo propiciando un clima para dar vida a algo nuevo. Pero ese comienzo no es que sucede de manera evidente, de manera manifiesta, sino que sucede en la oscuridad, como cuando se coloca una semilla bajo la tierra. Para esto, entonces, necesitamos comprender de dónde venimos, ya que una lunación no se trata de un hecho aislado y particular. Hace 14 días, más precisamente el 29 de julio, tuvimos la luna llena en el signo de Acuario, donde les compartía esto de volver al centro. Entendiendo que Acuario es un signo que simboliza lo periférico, lo social, el plano abstracto y lógico de las ideas, y esa luna traía justamente la evidencia de aquello que actuamos socialmente o por seguridad intelectual o por rebeldía, para hacer un movimiento de reconocimiento particular, es decir, movernos del foco social para ponerlo en el foco individual, entendiendo que una sociedad es un conjunto de individuos. Pero, ¿qué sociedad construimos si no hay auténticos individuos, sino una reproducción automática del sistema encarnada en los cuerpos? Leo, les compartía la lunación anterior, es el signo que rige el corazón, es decir, el centro de nosotros, aquello que late y nos da vida. Una persona puede estar en coma, tener muerte cerebral, pero no van a determinar que esté muerta hasta que no se detenga el corazón. Mientras el corazón late, hay vida. Este proceso de diástole-sístole, donde el corazón se llena de sangre para luego hacer una descarga y llevarlo a todo el cuerpo, es un proceso repetitivo, es un proceso cíclico. Y esto hace aún más claro cómo es que luego de Cáncer, Luna, es decir, la repetición, la ciclicidad, viene el signo de Leo, la expresión de la vida. Eso que llamamos vivir, ser, entonces, es la constante repetición de algo que se ha terminado por fijar. De hecho, Leo es un signo fijo. El ejemplo que daba en la lunación anterior es que si yo todos los días ejerzo la medicina, el estatuto de ser se basa en la repetición constante de algo. Entonces tenemos que la narrativa que se da en el estado geminiano mercurial se repite y se repite, se emocionaliza, se incorpora en el estado canceriano lunar y ahora hace un paso al actor, que sale a representar la narrativa de su personaje en el estado leonino. Cuando la luna se encuentra atravesando el estado leonino, tenemos entonces que ese cerramiento de huevo, esa reproducción, esa repetición que se constituye como un mecanismo defensivo, como un reflejo, se hace de manera centralizada. Básicamente, el mecanismo sería ser, expresarse. Hay algo de que el hecho de ser quien soy ya me valida para ser centro de todo. Es un poco como un complejo de principito o princesita, en donde en un momento dado recae mucha atención sobre la persona,
pero luego se pierde esa persona que le da el estatus a uno y hay una búsqueda constante por llamar la atención, por ser reconocido, por ser visto, como una manera de recuperar ese lugar de ser el centro de alguien. Claramente hay un núcleo expresivo, creativo, que es muy poderoso en una luna en Leo, pero a diferencia de un sol en Leo, donde esa función se expresa en pos de brillar, liderar, dar vida, en la luna termina funcionando como refugio emocional, como mecanismo defensivo, como acto reflejo, automático, inconsciente. Al darse esta luna nueva, luna sol, en el signo de Leo, tenemos un clima propicio para la gestación de un nuevo ser, un nuevo personaje. Será importante revisar entonces qué estaba ocurriendo durante la luna nueva en Leo del 24 de julio de 2025, donde ya en ese momento Plutón, haciéndole una oposición a la lunación, marcaba un clima de inicio de una transformación profunda del ser, algo que tuvo un ajuste el 1 de febrero de este año con la luna llena en Leo. Es decir, ese proceso de transformación autocentrada necesitó de un acomodo, moviéndose justamente a su otro polo, es decir, Acuario. Por eso en un momento decidí titular la interpretación de la luna llena en Leo de febrero como descentralizar y esta última luna llena en Acuario como volver al centro. Este proceso de diástole-sístole es el que permite observar mi posición de individuo dentro del colectivo, dentro de lo social, sin caer en un narcisismo ególatra, ni tampoco en el ideal social de lo que debería ser. Ahora bien, este novilunio, como mencioné al principio, se da en conjunción a uno de los nodos lunares. Por lo tanto, es que en este caso tenemos un fenómeno de eclipse. La palabra eclipse viene del griego antiguo eclipsis, que significa desaparición o abandono. Es evidente que cuando ocurre este fenómeno, sobre todo en el caso de un eclipse solar, de repente vemos como el Sol, ese astro que ilumina, que da vida, se oscurece y deja todo en penumbras. Por eso sucedía que en la antigüedad los eclipses eran considerados negativos o presagiaban alguna desgracia o caída de algún rey, por ejemplo, que tiene relación Leo y los reyes, el Sol y los reyes. Y es que todo esto parte básicamente de que el ser humano utilizaba el día para realizar sus actividades, para cazar, para recolectar, y no la noche, ya que tiene unas limitaciones perceptivas que son la vista. Por lo tanto, en la oscuridad se vuelve una presa fácil. Pero en un nivel más sutil, tenemos que el Sol representa en un nivel la conciencia, es decir, ese bucle que nos permite reconocernos y decir, este soy yo, que yo me puedo escuchar a mí mismo decir esto que estoy diciendo y me reconozco y ahí en eso genero una unidad. En un momento esa conciencia queda tapada por la luna, es decir, por esta lógica repetitiva e inconsciente, y sucede porque la luna nueva se da conjunta a los nodos. En esta oportunidad el nodo más involucrado es el nodo sur, porque está haciendo conjunción a la luna y al sol. Y por eso se hace tan importante comprender concretamente qué representa. Tomando lo que recorríamos anteriormente, tenemos que el nodo sur o Ketu es ese punto que marca aquello que ya ha perdido cierta consistencia libidinal, se ha perdido el deseo. Y es por eso que suele tener esta significación de zona de confort. O sea, básicamente permanecemos allí porque eso es lo que hay y lo que siempre fue, y en este caso al estar en Leo, es que eso que siempre fue es lo que me otorga identidad. Entonces, tenemos que esta lunación y eclipse nos brinda la posibilidad del surgimiento de un nuevo ser, una nueva identidad, ya que tenemos al Sol y a la Luna en conjunto, pero si tenemos en cuenta el nodo sur, será necesario que esa nueva identidad, ese nuevo ser, surja de un vaciamiento, de la sepultura de aquello que ya no funciona, aquello que me da identidad pero que me doy cuenta que ya no es quien quiero ser. Parece paradójico, pero este eclipse trae la oportunidad de poder ser a partir de lo que ya no va a ser. Y aquí vemos esta cuestión que he mencionado varias veces sobre que ser algo implica no ser lo otro. Justamente eso ahora va a poder verse con claridad. Lo primero que se me viene al pensar esto es que este eclipse es un acto de amor. Si tomamos la palabra amor, vamos a encontrar que podemos dividirla en A, cuyo significado sería sin o desde, y mor, cuyo significado viene de mori, es decir, muerte. Es decir, la palabra amor tiene una profunda relación, al menos sonora, con algo que es sin o desde la muerte.
Si vamos un poquito más profundo en esto y tomamos lo que mencionaba acerca de que ser algo implica no ser lo otro, se hace mucho más claro entender esta cuestión. Un acto de amor sería entonces atravesar eso que tiene que morir para que viva aquello que tiene que vivir. Así como, por ejemplo, en un huerto tengo una planta de tomates y necesito matar esos bichitos que me están comiendo la planta de tomates porque si no se me va a morir la planta. Bueno, hay una lógica similar. Hay algo que decido sepultar para que viva lo que tiene que vivir o lo que elijo que viva. Por eso, y como cierre, tenemos que esta lunación representa un clima de doble vuelta. Hay un proceso de muerte, de vaciamiento de aquellas cualidades leoninas que ya no resuenan con mi identidad o me atascan, y un proceso de siembra de un nuevo ser. Claro que, como sucede siempre, implica una conciencia de la persona, y es probable también que haya gente que viva esto como una exageración o resistencia de sus cualidades leoninas, que al ver que se muere una parte de lo que son, se resisten y se esfuerzan y redoblan la apuesta en seguir siendo eso. Entonces, será importante tomar este clima para escucharse, reflexionar, ser leal, sincero con uno, para que surja esa nueva actualización y no una repetición mecánica. También hay que tener en cuenta que este inicio que ocurre va a tener una manifestación y un ajuste dentro de 6 meses, con la luna llena en Leo del 22 de enero de 2027. Por último, la temporada de eclipses pasa ahora del eje Virgo-Piscis al eje Acuario-Leo. Entonces tendremos el próximo año y medio muchas tensiones con respecto a los individuos y la sociedad, el deseo individual y el bien común, la tecnología, la IA y la humanidad. No hay dudas de que este tiempo va a traer una revisión profunda de la concepción que tenemos de lo que implica ser humano, la construcción de lo social, el uso de las tecnologías. Eso va a cambiar totalmente. Es importante ver en qué casa de la carta natal cae el eclipse, ya que será ese el área donde se presente este proceso de dejar ir y sembrar. En la casa 1 hay un inicio y una transformación respecto a mi proyección en el mundo. En la casa 2 respecto a mis valores, bienes, puede ser mi propio cuerpo también. En la casa 3 respecto a mis estudios, comunicación, hermanos, entorno cercano. Casa 4 respecto a mi hogar, concreto, simbólico, mi mundo interior, familia, raíz, madre. Casa 5 respecto a mi identidad, lo creativo, hijos, romances. Casa 6 respecto a mi salud, mi trabajo, servicio, orden. Casa 7 respecto a mis vínculos, pareja, socio, el plano del otro. Casa 8 respecto a lo reprimido, rechazado, lo energético, sutil, sexual. Casa 9 respecto a mi sistema de creencias, mis dogmas, verdades, viajes. Casa 10 respecto a mi realización en el mundo, objetivos concretos, rol social, deber, el padre. Casa 11 respecto a mis grupos de pertenencia, mi seguridad intelectual, redes sociales. Casa 12 respecto a mi mundo inconsciente, mi salud en un plano más sutil, las finalizaciones. Obviamente esto es general, ¿no? Habría que ir más puntual en el caso de cada quien. El eclipse se da a los 20 grados del signo de Leo, por ende las personas con planetas o puntos, es decir, ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, entre los 17 y 23 de Leo van a recibir la conjunción. Entre los 17 y 23 de Acuario van a recibir la oposición, y las cuadraturas las van a recibir entre los 17 y 23 de Tauro y Escorpio, por lo que es probable que esas personas vivan esta situación como una instancia límite. Las personas con puntos o planetas en los mismos grados de Sagitario o Aries reciben los trígonos, que son aspectos armónicos. Pero los aspectos armónicos también se consideran como aspectos blandos, ya que no generan una tensión en la persona, y esa persona no tiene que, de alguna manera, equilibrar esa inestabilidad que le genera la tensión de la cuadratura, sino que puede elegir tomar el aspecto o no tomarlo. Bueno, como siempre digo, es importante aclarar que la astrología es la constancia y sucesión y secuencia de las cualidades y su recursividad, lo que se conoce como kairos. Es decir, son climas que uno elige utilizar o no para tal cuestión, y de ninguna manera pueden considerarse como deterministas. Cada quien es responsable de la causa-efecto de sus acciones. Para quienes deseen, estoy realizando informes escritos personales sobre la carta natal de la persona y su relación con la lunación, también sesiones virtuales de consulta astrológica para desarrollar allí cuestiones personales más puntuales. Pueden comunicarse conmigo, les dejo mi teléfono a continuación. Ojalá les sirva la información. Buena semana. Les pido que si están viendo el video se suscriban, pongan un me gusta. Si les parece un buen contenido, que lo compartan. Eso
ayudan mucho a que el canal crezca, a que le llegue a más personas. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.